la democracia, una persona que participa en la ciudad como ciudadano privado y que no se mete en la búsqueda privada del poder. O sea, no tiene un ánimo partidista. Sócrates nunca lo tuvo. Él nos dice, pues de pronto esa es una de las razones por las que estoy aquí después de tanto tiempo, porque yo nunca he tomado un partido político, ni he buscado el poder, y al mismo tiempo he tratado de ser justo, y entonces, porque una cosa que sí tengo clara, la justicia, la actividad política en sentido público y la vida larga no van juntas. Sí, si uno es una persona justa y se mete en política, la vida va a ser breve. Y si uno es una persona justa y quiere que su vida sea larga, es mejor que no se meta en la política partidista. Esa es una cosa muy bella. El contexto en el que Sócrates comienza a hacer su tarea, que es la que le da sentido a su vida, que es la que explica sus acciones, a saber, el examen de sí mismo y de sus conciudadanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago en últimas? Yo examino mi vida y mis acciones, mis pensamientos, mis conocimientos y me acerco a mis conciudadanos y les digo, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Y trato de establecer las razones de su comportamiento y el saber qué hay detrás de ese comportamiento. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones, eso tiene un origen, tiene unas implicaciones y, y supone, lo voy a decir claramente, digamos, esa es mi humilde opinión, yo no, como lo digo, estoy en plan, ¿cómo se dirá? Sí, yo estoy en plan de aficionado. Entonces, vamos voy a usar mi tablerito y a hacer mis mamarrachos, como les digo. Profe, una pregunta. Dime, hola, a ver, eh, a ver, ¿cómo estamos? Permíteme un segundito. ¿Me puedes repetir? Es que había un poquito de ruido. Había un poquito de ruido, ¿me puedes? Ujú, ya. Eh, ahí puede haber mucha leyenda. Ahí puede haber mucha leyenda. A mí me sirve para comprender la acusación, la actitud del personaje de Anito más que la de Meleto, que es el que se pone en ridículo en la apología. Y es su participación en el Menón. A mí me da la impresión de que, o sea, de que Sócrates tiene muy malas relaciones con el Partido Demócrata que está en el poder, y él nos explica en la apología qué fue lo que pasó. O sea, de hecho, nos explica que Sócrates rehusó cometer injusticia en contra de personas del Partido Demócrata, pero que también puso en evidencia la ignorancia de muchos de esos políticos. Y si eso le valió pues la desconfianza y el odio de muchos de ellos. Cuando uno ve diálogos como el Menón o diálogos como el Gorgias, se da cuenta que Sócrates
que Sócrates sistemáticamente, eh, ¿cómo decirlo? Él tal vez pueda ser que no haya nunca buscado dirigir la polis ni alcanzar el poder, pero el establecer cuál es el estatuto de la política, de la acción política, y qué es lo que hacen los políticos y cuál es la finalidad de su trabajo, eso sí lo estableció. Y en todas esas interrogaciones, estoy hablando especialmente de Protágoras, Menón, Gorgias, muestran que Sócrates, para decirlo claramente, desprecia el modo en que la mayoría de los políticos se dan a la tarea de hacer política. Sí, entonces yo no podría decir exactamente qué pasó. Fíjate que en la carta séptima uno puede explicar cuál es el problema en Siracusa, ¿cierto? Y decir, lo que pasaba es que había un señor que era el tirano y ese tenía un tío y el tío tenía amigo un filósofo y le querían decir al tirano cómo manejar las cosas en la ciudad. Y así sucesivamente y cambiar las leyes. Ese nivel de detalle no lo tenemos con respecto al caso de Sócrates, desafortunadamente. Bien. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos cuando Sócrates explica su vida. Sócrates en la Apología da razón de sí mismo. Y al dar razón de sí mismo, dice, vea, yo tengo una vida que consiste cuya prioridad es el examen. El examen de mí mismo y de mis conciudadanos. Y esto lo estoy entendiendo como un servicio al dios Apolo. Esto implica examinar en qué sentido estas personas son sabias. Y esto más o menos lo vimos la clase anterior. Ahora aparece una convicción de Sócrates. Fíjense que este examen tiene como resultado la idea del límite del saber, ¿cierto? Del límite humano. Y esa idea del límite humano nos ha sido enseñada tradicionalmente como la idea de Sócrates no sabe nada y profesa lo que se llama la docta ignorancia, lo que sabe es que no sabe, ¿cierto? Entonces cuando uno dice esta persona tiene la sabiduría del que admite no saber, algunas de las cosas que dicen parecen un poco extrañas, porque Sócrates tal vez no tenga el conocimiento en el sentido más grande y más fuerte y más robusto, de pronto no, pero Sócrates parece creer con cierta vehemencia ciertas cosas. Sócrates parece estar seguro, tiene seguridades o convicciones, ¿cierto? Creencias. Y la más sobresaliente de sus convicciones es que uno no debe cometer injusticia. No debo por ningún motivo. Cuando una persona dice no debo cometer injusticia a la manera en que Sócrates lo está diciendo, dice o implica cosas yo no, yo sí debo. Mm, si para mí conservar la vida implica cometer una injusticia, yo prefiero perder la vida. Es,
si esta consideración de que no debo por ningún motivo, en ninguna circunstancia, cometer injusticia, tiene un valor principal, tiene una prioridad, digámoslo así. Dentro de las pocas cosas que yo sé, diría Sócrates, o tal vez no tendría ningún problema en decir, dentro de las pocas cosas que yo creo firmemente, es que no debo cometer injusticia. Entonces, poco a poco se va a insinuar la idea de que hay cosas más valiosas que estar vivo. Esto es algo que lo saben los soldados, por ejemplo. Un soldado sabe que no debe abandonar su puesto bajo ninguna circunstancia. Y lo puede, porque es su deber para con el resto del ejército, pero pues porque tampoco le conviene, o sea, porque eso lo pondría cerca de la derrota y la derrota lo pondría cerca de la esclavitud, por ejemplo, o de la prisión o de otra forma de muerte, más cruel o algo así. Un soldado no debe abandonar su puesto. Y cuando tiene eso claro, y sobre todo en un marco heroico, ¿qué piensa? Puede venir el enemigo y yo de aquí no me muevo aunque me maten. Sí, eso es una cierta forma de firmeza que tiene ahí. ¿Por qué? ¿Por qué puede alguien pensar esto? ¿Por qué puede alguien mantenerse en su lugar? Porque tal vez esta prioridad, porque tal vez saber que algo es mejor que lo otro, eso exactamente, eso sí puede ser no solo una convicción, sino en cierto sentido un saber. Saber que hay cosas mejores, hay algo mejor y hay algo peor. Pero esto es una conjetura. Sócrates tiene esa convicción de que la injusticia no es una opción para él. La injusticia no es una opción. Entonces vamos a ver qué hace con eso y cómo nos explica esto. Hay, digamos, una cosita bonita en términos de palabras. La palabra justicia era primero el nombre de una diosa, la diosa Dike. En Platón, la diosa Dike comienza a ser algo más, no una, fíjate, porque hablar de una diosa generalmente implica una especie de humanización o de antropomorfización, sí, se tiene como una especie de imagen humana, sí, está como humanizada. Los poetas como Hesiodo y como Homero se imaginan la justicia como alguien que hace cosas. Platón, fíjense, va a usar una palabra distinta para hablar de un concepto, ¿sí? Ya no de una diosa, sino de un concepto, que es la dikaiosune. Aquí la palabra se alarga, tiene más sílabas. Eso quiere decir que la palabra dike es más fácil de combinar en un poema y que la palabra dikaiosune es más compatible con la prosa. Pero si la palabra cambia y el uso en el tipo de literatura o de obra literaria en el que está interviniendo, es que algo ha cambiado en el concepto. ¿Sí? Y eso es bien interesante. Lo que vamos a ver al seguirle la pista a la convicción socrática sobre la justicia es que para él hay una relación enorme entre cómo vivimos y lo que sabemos. ¿Sí? Y que vivir bien, no solo vivir, sino vivir bien, tiene
o requiere o necesita que lo que busquemos la excelencia. Una de las primeras, o sea, si no la primera persona en la historia de la filosofía que pone de relieve el concepto de felicidad, de eudaimonía, como de, fíjense, esta es la felicidad. La teoría más famosa de la felicidad es la de Aristóteles en la Ética de Nicómaco, la felicidad como plenitud del ser humano. Pero nace de una provocación socrática. Sócrates no quiere solo estar vivo. A Sócrates no le sirve, ya con lo que habíamos dicho antes, podemos intuir que a Sócrates no le sirve simplemente estar vivo. A Sócrates, a Sócrates la vida le tiene que resultar valiosa. La vida no solamente le tiene que resultar agradable, grata, le tiene que resultar plena, porque está unida a una cierta actividad, que es la que él hace siempre junto a sus amigos, el examen y la filosofía. Esa vida buena para los griegos está en relación o ha estado tradicionalmente en relación con la excelencia. La excelencia, la palabra, hoy estoy diciendo muchas palabrejas en griego, no hay otra manera, disculpen, pero voy a dar todas las traducciones de todas maneras. La excelencia humana, tal como había aparecido desde Homero y todos los poetas, es la arete. Y ustedes van a ver, hay una cierta relación entre la excelencia entendida como arete y una particular característica de la vida, que es la dikaiosine. La justicia. Entonces, ¿cuál será la relación entre justicia y excelencia o virtud, que es la otra palabra por la que normalmente lo traducimos? Fíjense, Sócrates dice, una cosa que yo sí sé, dentro de las que sé, dentro de las que creo, otra de las, digámoslo así, otra de mis convicciones, otra convicción, es que lo mejor que yo puedo hacer es preocuparme por esto. Cuando yo me encuentro con los jóvenes, mi cuidado, mi preocupación es hay que tratar de ser justo y hay que tratar de ser bueno. ¿En qué es lo que vale más en la vida humana? Cuidar la virtud. ¿Y cómo se cuida la virtud? Velando por la salud del alma. Una cosa que puedo hacer yo para cuidar la salud del alma es nunca cometer injusticia. Entonces, fíjense, Sócrates está explicando estas cosas y así dichas están totalmente desparramadas y nosotros juramos que todo el mundo ya sabe qué es la ética, que todo el mundo sabe qué es la psicología, que todo el mundo sabe qué es la justicia y el derecho. Y son nociones todas ellas que están evolucionando. Sí, o sea, cuando les digo que la ética de la felicidad y la ética de la virtud nacen en este señor, quiere también decir que aquí hay problemas que articular. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver cómo es que Sócrates enfrenta el problema de de explicarle a sus conciudadanos que lo mejor que pueden hacer es, si lo mejor, lo que yo insisto todo el tiempo, lo mejor que puedes hacer es
No ocuparte, no ocuparte de bienes externos como el dinero y el placer. En otro lado, como en el Gorgias va a decir, tampoco se trata de poder. ¿De qué se trata? De cuidar la justicia y cómo está en tu alma. Y va a decir todo el tiempo, de esto se trata la arete. En su tiempo, en su tiempo, la palabra, la voy a poner aquí en amarillito, esta palabra arete también la usaban los políticos y los sofistas. Y cuando le decían a los chicos, hay que buscar la excelencia humana, la arete tomaba un cariz casi que como una especie de, como si fuera, o funcionaba como una especie de sinónimo de éxito. Yo sé que, o así lo creen los sofistas y los políticos, yo sé que tengo una vida buena, ¿no? Tengo una vida buena porque he logrado el éxito. ¿Y eso en qué se manifiesta? En que puedo disfrutar sin límite de dinero, placer y poder. ¿Sí? El disfrute ilimitado de dinero, placer y poder. Fíjese que aquí aparece una cosa muy interesante y es que la gente, los sofistas se enfrentan a una de las de las virtudes que habitualmente era más apreciada en las ciudades griegas como Atenas en los viejos tiempos, como al principio del siglo V, y es la moderación. Qué rara suena ahora la moderación en una época en que los sofistas y los políticos están tratando de captar el, la atención y la acción de los jóvenes. Entonces, a mí me gusta, ¿sí? La ciudad, Atenas, Esparta, habían sido construidas enseñando moderación. Una enseñanza que tal vez no estaba, no haya sido, no haya sido conceptualizada, pero todos los poetas cantan al hecho de que uno sea capaz de vivir y de vivir y de desarrollarse con una noción clara de que no tiene que exagerar, de que una vida sencilla puede ser perfectamente buena, que uno puede tener lo suficiente, que uno, o sea, porque la moderación también implica no solamente la sencillez de la propia vida, sino que uno, no, o sea, sobresalir como individuo no es tan importante como sobresalir en, como conjunto, como colectivo, como comunidad. Las ciudades se inventan para que la gente pueda vivir bien junta, junta. Y entonces necesitan igualdad, lo que se llama la isonomía. Todos están en la misma posición ante la ley los cubre a todos y, y los cobija a todos, y entonces todos trabajan para lo que es de todos. Sobre esos valores se había construido la ciudad tradicional. Pero
pero comienza a aparecer una forma de competencia, un cierto tipo de agon, que es una de estas cosas que también define el carácter de los griegos, competir. Y la competencia es por el poder y el éxito en política. Es una época cuando los atenienses y los espartanos le ganan a los persas las guerras médicas y comienzan a enriquecerse y a ganar poder. La búsqueda del poder político se vuelve, se vuelve una arena, un espacio de éxito, el liderazgo. Y entonces comienzan personas a sobresalir como individuos, a querer sobresalir como individuos. Un individuo que se ocupa de la comunidad, un individuo que quiere ocuparse y que quiere mostrar a los otros que puede ser un líder y ocuparse de lo de todos. ¿Sí? Tener dominio, mostrar claramente que tiene un dominio sobre sí mismo y que ese dominio de sí le alcanza para tener dominio sobre los otros. Esa es una fórmula básica. Ustedes pueden ver todo un curso de Michel Foucault sobre ese problema. Para los fans de Foucault, que son muchos. El final de la vida de Michel Foucault consistió en estudiar a los griegos con mucho cuidado y dijo cosas muy interesantes. Hay mucha gente que lo critica, a mí me parece sumamente sugerente en muchas cosas. No digo que esté siempre en lo correcto, no necesariamente, pero, pero pues yo no desaconsejo nunca leerlo. Pero entonces esa cosa de que uno puede ser un ser humano que se baste para lidiar con sus asuntos y tenerlos bien, puede en algún momento mostrarle a los vecinos que uno puede ser un ser humano capaz de ocuparse de los asuntos de todos, ¿sí? Y entonces ser un líder. Y entonces ahí está el problema. Aquí hay un cambio en las ciudades, hay un cambio en el modo de vida de las ciudades, especialmente, o sea, y muy especialmente la ciudad de Atenas, y un cambio en el modo de vida de los individuos. Cuando la gente tenía maestros de la moderación y de la coordinación con los conciudadanos, era más fácil enseñar, porque se enseñaba a vivir con el ejemplo. Pasamos de, exacto, de enseñar a vivir con el ejemplo, y eso fíjense, cuando se enseña a vivir con el ejemplo, la gran maestra es la costumbre, y la costumbre la vehicula la totalidad de la sociedad, la sostiene, la mantiene viva, la vive por la comunidad misma, la comunidad que está fiel a sus costumbres. Digamos lo que evita que la gente se pregunte, ¿sí? ¿Qué debo hacer? O cómo debo vivir. La, y cuando la gente comienza a preguntarse qué debo hacer, cómo debo vivir, y la comunidad misma apelando a sus costumbres ya no logra responder, la comunidad misma comienza a buscar maestros. Y los maestros que aparecen pueden ser unos, los sofistas, otros los líderes políticos,
Para ese momento también hay poetas muy reconocidos, pero también hay filósofos de la naturaleza, ¿sí? Filósofos de la naturaleza, o físicos. Todos ellos están tratando, están compitiendo como en una especie de reto de pretendientes. Todos ellos son pretendientes de la juventud. Cada uno le ofrece a la juventud de la ciudad, y muy especial de Atenas, le ofrece una respuesta. Cada uno de ellos ofrece un modo de vida. ¿Sí? Y además no dice te ofrezco este modo de vida, sino te lo puedo enseñar. También puede decir, es mejor que los otros. Y no te va a costar mucho, o tal vez sí, tiene un precio. Es tan bueno y tan deseable lo que tengo para enseñarte que tú vas a querer pagar por ello, y no poco. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo aparecen los maestros. Los maestros aparecen como personas que están eh, surgiendo de una necesidad, están respondiendo a una necesidad ética de una ciudad cuyas costumbres y cuya posición es nueva. Estamos en una posición distinta, digámoslo así, con respecto a cómo estuvimos o solíamos vivir. Y ahora no solamente ya no tenemos un modo de vida común a todos, sino que tenemos la posibilidad de encontrar todo un menú de modos de vida. Ante eso aparece otro competidor, un competidor sumamente fuerte, que es el filósofo al estilo Sócrates. Sócrates es un filósofo que no te va a decir, o sea, sí, efectivamente, yo te ofrezco una vida, un bios. Eso es lo que, sí, mi vida, la forma de vida que yo ofrezco es el examen. Yo no te voy a cobrar. No, yo también creo que soy mejor que los demás, pero te lo puedo demostrar. Y yo no simplemente quiero mostrarte lo bueno, lo valioso de la vida que te ofrezco por comparación a las otras, sino lo que voy a hacer es ponerte a trabajar en la investigación. Yo no podría saber si te lo puedo enseñar. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. A veces creo que sí es enseñable. A veces examino y me parece que no. Pero ciertamente se puede investigar. Sócrates entra como un pretendiente más, pero examina las pretensiones de todos sus competidores y se gana en cierto sentido el aprecio de los jóvenes. Sócrates es otro tipo de maestro, es otro tipo de maestro. Que compite por la atención de sus estudiantes, de sus discípulos o de sus amigos. Es que no los está viendo como discípulos. Es otro tipo de maestro, pero es un maestro que tiene amigos más que discípulos. Y con ellos se dedica al examen. Y él se da cuenta de una cosa que ya es muy evidente.
La existencia de tanto maestro quiere decir que la ciudad no sabe cuál es la mejor vida, la vida más valiosa, no sabe cuál es la mejor vida, eh, no sabe cuál es la mejor vida para sus conciudadanos y tampoco no puede dirigirlos a ella. No. Sócrates lo dice de una manera un poco triste en el Menón. Tenemos como una sequía de sabiduría con respecto a la virtud. Ya no, y lo sabemos porque ni siquiera los más grandes de nuestros ciudadanos pudieron educar adecuadamente a sus hijos. Los hijos de los grandes líderes de la generación anterior son personas que no son sobresalientes. ¿Sí? Entonces, fíjense, Sócrates, Sócrates parte de esto. La ciudad no lo sabe y los individuos tampoco. Si la ciudad no lo sabe es porque no hay maestros de la virtud. Es fuerte, es fuerte. No los hay aquí. Lo que pasa es que cuando se enfrentan los sofistas no son de la ciudad, los sofistas son extranjeros. Y dicen traer. Los sofistas son extranjeros y ellos dicen, nosotros sí venimos trayendo la enseñanza de la mejor vida. Entonces, Sócrates va a decir, vale, ustedes ofrecen eso, examinemos. Ustedes tienen esto, ustedes traen esa enseñanza porque la traen como conocimiento. Sí, este es nuestro conocimiento, este es nuestro oficio, esta es nuestra técnica. Esta es la oferta de los sofistas. Los sofistas dicen, nosotros tenemos el conocimiento sobre cómo hacer que los ciudadanos vivan buenas vidas. Y se los podemos dar, porque nuestro conocimiento es técnico. Es un saber que puede ser productivo, que puede dedicarse al cuidado y al mejoramiento de los jóvenes. Y nosotros podemos decirle a usted, Sócrates, que nosotros estamos tan convencidos de esto que por eso cobramos. Si tiene un precio. Uno se siente muy bien cuando alguien le cobra o no por su trabajo. Uno se siente muy bien cuando uno dice, no, es que lo que yo voy a hacer implica mi tiempo, implica mi conocimiento, implica mi atención, yo no voy a hacer otra cosa, yo me lo... Claro, entonces decía, ok, tú dices que tienes un conocimiento, vale. Y Sócrates, a Sócrates le encanta, porque hay una cosa interesante, está el problema de que la técnica es un saber, es un término que se usa para saberes distintos. Las personas que tienen saberes productivos en sentido manual, los artesanos o demiurgos,
Estas personas claramente dicen tener técnicas, perfectamente. Y todo el mundo puede ver sus productos, los productos y las obras, el estilo, el valor del producto es visible y puede ser, sí, es visible y se puede medir, se puede juzgar. La gente compite. Yo soy un constructor de casas. Yo hice esa casa, hice aquella casa y sé hacer casas. Y la prueba de que sé hacer casas son las casas que he hecho. Yo soy médico, cuido la salud de las personas. Le puede preguntar a fulanito que tuvo no sé qué y lo curé, a sutanito y así sucesivamente. Le puede preguntar a mis pacientes si yo soy un médico. Y le dirán, el señor es muy buen médico. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué hace alguien que tiene una técnica que no es manual, ¿m? Que dice tener un saber que no es manual y que ¿m? Sus productos no son visibles? ¿Usted qué hace ahí? Porque estos señores le está diciendo a los papás de las familias más elegantes de Atenas, déjeme a su hijo, permítale a su hijo acompañarme durante un buen tiempo y verá que dentro de un tiempo él comenzará a ser cada día mejor. Uh-huh. ¿Sí? El producto no es tan visible, pero será cada día mejor. ¿Qué significa? Es más, Protágoras dice, será cada día mejor con respecto a la virtud. O ustedes pueden encontrar el Laques, donde Sócrates se encuentra con eh, dos generales que han tenido experiencia militar en Atenas. De hecho, que parece que no fueron tan buenos. Y ellos dos están hablando sobre qué le vamos a enseñar a nuestros hijos. Sería buenísimo que pudiéramos enseñarle a nuestros hijos a ser como fueron nuestros padres. Lo dice así, tal cual. O sea, estos dos generales llevan los mismos nombres y se sienten muy orgullosos de sus ancestros, que eran unos próceres de Atenas impresionantes, con una historia heroica. Y ellos dicen, nosotros quisiéramos, o sea, esos ancestros no les enseñaron a ellos a ser heroicos y a ser valientes pero ellos sí quieren enseñarle a sus hijos a hacerlo. Es una situación muy rara. Y entonces están preguntándose si será que les enseñamos, nos ponemos en clases de manejo de armas con unos guerreros que han venido de por allá del extranjero. ¿Será que ellos se van a volver unos guerreros buenísimos y van a ser valientes? ¿Y van a ser tan valientes como sus ancestros? ¿Será? Entonces, sí, ¿de qué depende? ¿Y cómo se junta? Entonces, el problema para Sócrates va a ser, oiga, en esta situación donde hay gente que pretende saber y que pretende que el producto de su saber es la mejoría de los jóvenes con respecto a la virtud, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿usted qué sabe? ¿Sobre qué sabe? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo o la finalidad de lo que sabe? O sea, usted me está cobrando por su saber. Usted está diciendo, yo soy un técnico. Págueme y yo trabajo con su hijo y se lo mejoro. ¿Eso qué es? Y aquí está preguntando una cosa muy importante, porque está preguntando si puede la educación
hacer mejores a las personas. Clarísimo. Y esa es una pregunta a la que casi todos nosotros, todas las personas que trabajamos en educación y que hemos invertido además el dinero de nuestro, de nuestro, del propio y de nuestras familias en educar a nuestros descendientes y que además recibimos a los descendientes de otros y cobramos por educarlos, suponemos que sí. ¿De acuerdo? Es que podemos suponer que sí. Podemos suponer que sí divinamente, sin ningún problema. Pero, ¿usted a qué está llamando a educar y sobre todo a qué está llamando a mejorar a las personas? ¿Y en qué funda su creencia de que puede enseñar? ¿Sí? Entonces él hace exámenes particulares a las personas. ¿Sí? Y lo que suele ocurrir, en especial con dos figuras maravillosas, Protágoras y Gorgias, es lo siguiente. Él va a acercarse a Protágoras y van a hablar de, de la virtud y aparece un problema. Protágoras dice, yo puedo enseñar la virtud. Bueno, digo, sí, pero ¿y, ¿y por qué crees que la puedes enseñar? ¿De dónde sale lo que dices? ¿Qué crees que es? Y Sócrates expresa varias dudas. Mm, bueno, ahí es inevitable que cuente una historia. En ese diálogo, es un diálogo hermoso, mm, Sócrates, eh, Sócrates comienza la escena, un amigo lo llama y le dice, Sócrates, ¿de dónde vienes? ¿Por qué tienes esa cara de felicidad y de alegría? No, es que yo vengo de estar junto al hombre más hermoso que he conocido jamás. ¿Quién es? Alcibiades, le dice el amigo. No, 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 no. Protágoras. Ay, Protágoras está en Atenas. Sí, sí, está. He pasado todo el día con él. Y estoy absolutamente maravillado de lo que hace. Y entonces ocurre una cosa que es maravillosa, que es típicamente socrática. Comienza, o sea, acaba de salir de una situación, se encuentra con un amigo que le hace una pregunta y él comienza a contar la historia de lo que acaba de ocurrir. Y, y dice Sócrates, yo estaba esta mañana dormido en mi casa y llegó uno de mis amigos jóvenes a tocar la puerta, se hizo abrir, entró a mi cuarto y me sacó de la cama. Me dijo, Protágoras está aquí, tú tienes que ayudarme, estoy muy emocionado, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú tienes que ayudarme a entrar a la casa de donde está Protágoras y lo tienes que convencer de que me tome como discípulo. Es como si a uno le dijera, necesito que usted me consiga un cupo no sé, en el curso ¿cómo es? MBA en la escuela Wachu Wachu de Harvard. ¿No? Necesito que usted me ayude a eso. O sea, eso es lo mejor que me puede pasar a mí en este momento. Y claro, uno dice, si alguien cree que estas personas le enseñan el camino al éxito, pues va a hacer todo lo posible por recorrerlo. Entonces Sócrates se queda con él un rato, dice, me quedé con él un rato en el patio, mientras amanecía, porque no había salido el sol, analizando la cosa, y le pregunta, ¿tú sabes qué es lo que te enseña ese hombre? Pues cosas muy importantes. ¿Qué es lo que te enseña este hombre? Si tú fueras al mercado y alguien te dice, te tengo los mejores vegetales, dirías, un momentico, miremos a ver si esta es una buena pera, si esta es una buena manzana, si esto realmente es tan bueno como dicen, porque la publicidad puede con todo. Entonces, sí, eso es muy importante, pero ¿qué es?
Usted si se va a meter una fruta en su cuerpo, la examina y si pasa el examen, usted paga por la fruta y se la come. Pero con este señor usted le va a dar su alma, el alimento de su alma, y usted no sabe qué es lo que va a comprar todavía. Entonces se quedan pensando, dice, bueno, pero de todas maneras ayúdeme por favor, y se van caminando, discutiendo por el camino hasta que llegan a la casa y están todos los sofistas juntos, porque es la casa de uno de los hombres más ricos de Atenas que le gastó toda la fortuna que pudo a que los mejores sofistas eh, educaran a sus hijos y la gente, digamos que hacía parte de su círculo social, se diera cuenta que él además era un tipo como muy culto o sea, era una mezcla entre prestigio, poder, dinero y educación, como ahora, igualito. Entonces, cuando llegan a donde Protágoras, le dicen, oye, bueno, ¿cuál es tu arte? ¿Tú a qué te dedicas? Qué es lo que sabes? ¿Qué sabes? ¿Y qué enseñas? ¿Y por qué crees que eso es importante? ¿Y por qué crees que eso es valioso? Y él comienza a, a decir una cosa que es sumamente importante y es muy bella, y es que lo que él sabe, en cierto sentido, es un asunto político. Y entonces, lo voy a decir rápido, nos cuenta el mito de Prometeo. Prometeo y Epimeteo. Imagínense que estos son dos titanes. Los titanes son ciertos, no son propiamente dioses, son unas, sí son deidades, sí son inmortales ciertamente, pero son distintos a los olímpicos. De hecho, los titanes ayudaron a Zeus a poner el orden en los olímpicos, en los dioses olímpicos, y Prometeo va a recibir un encargo de Zeus. Están a punto de crear los animales. Y Zeus le dice, te encargo que le des a todos características y los hagas lo mejor que puedas. Tienes todo el campo de acción. Estos son los dones que puedes repartir. Se trata de crear los animales con muchos dones que las divinidades pueden impartir. Y entonces, fíjense qué pasa. Prometeo es el que ve de lejos y Epimeteo es el que ve cerquita. Epimeteo es miope, es un tipo muy querido, muy amable, tiene muchos talentos, pero es miope, tiene una fama de torpe, pero es buena gente. Y es el hermano de Prometeo y le dice, ay, oye, tú siempre te ganas todos los premios, tú tienes una relación muy chévere con Zeus, en ese momento la tenía. Prometeo después va a tener una relación terrible con Zeus. Zeus lo va a encadenar a una roca y va a hacer que un águila un buitre se coma su hígado hasta que confiese el secreto que tiene que confesar, etcétera. Es la otra versión del mito de Prometeo en Esquilo. Pero Epimeteo le dice, por favor, déjame a mí hacer algo. Déjame que yo me encargue de este asunto y tú vienes y revisas. Te juro que voy a poner mucha atención. Y Epimeteo toma la tarea de repartir los dones y crear los seres vivos. Algunos pocos titanes se vivieron, sí señor, de acuerdo, José. Y entonces se pone y se entusiasma muchísimo con la tarea y hace cosas bellísimas. Y es sumamente generoso con los dones a todos los animales. Exactamente. Eh, pero se da cuenta que ha repartido y repartido y repartido y de pronto se voltea y encuentra una cosita desnuda, un ser desnudo, un animal desnudo,
sin que ya no le queda nada. No le queda absolutamente nada y se va a morir. Y Prometeo, ahí sí interviene Prometeo y dice, yo no puedo permitir que esto pase. Es decir, es un gran error no dejarle ninguna cualidad ni ningún don. Entonces Prometeo se va a ocupar de este animal desnudo y le va a robar el fuego eh, a Hefesto y, y al lado del fuego están las técnicas. Y se la da. Y con eso el animal desnudo puede sobrevivir. Pero no logra nunca organizarse y sigue siendo vulnerable porque está solo. Está además de desnudo solo. Y está al borde de la extinción. Esta es una transgresión, pero Zeus se preocupa. Zeus se preocupa porque no puede permitir la extinción de estos animales desnudos. También los quiere. Entonces Zeus hace una cosa. Prometeo había dado las técnicas, el fuego a todos y las técnicas, una a cada uno. Una para cada uno. Pero Zeus va a donde el animal desnudo y le va a dar el pudor, ¿sí?, y la capacidad política a todos. A todos. Y con eso, este animal desnudo puede hacer comunidades. Y salva su vida. Ciertamente lo que Prometeo le da le sirve mucho. Pero es lo que le da Zeus lo que hace posible su vida. Es en este espacio en el que hay que preguntarse por la excelencia. No olvidemos que Protágoras es un gran demócrata y entonces él dice, todos los hombres tienen una capacidad política. Todos pueden tomar un lugar en la ciudad. Todas las cualidades que se requieren para vivir acá, las tienen. Pero entonces Sócrates le dice, oye, y si todos tienen eso por don de Zeus, ¿tú por qué tienes que enseñar? Y sobre todo porque crees que tú eres mejor que los demás de tal manera. ¿Por qué crees tú que eres mejor de otros y por qué les cobras? Porque, porque fíjate, esto es una paradoja un poquito. Todos los hombres son inteligentes, todos los hombres tienen rasgos que les permitirían vivir juntos, pero tú les vas a enseñar a vivir juntos, algo, es decir, algo que todos ya tendrían en principio. ¿Cómo funciona eso? Y se arma una discusión muy interesante porque tratan de decir, bueno, entonces ¿en qué consiste esta vida que se puede? Y en un momento dado se van a pelear y después tienen que arreglarse y van coincidiendo en lo siguiente. Esta vida política, de la que todos somos capaces, tiene algo que ver con el saber. ¿En serio? Sí. Pero yo estoy dispuesto a aceptar que cosas como la justicia tengan que ver con el saber, pero una cosa como la valentía, que tiene que ver tanto con la fuerza, es un saber también. Entonces Sócrates en esta discusión descubre una cosa, o nos descubre una cosa muy interesante, y es la excelencia humana
la excelencia humana, que tiene un nombre, un nombre común que es la arete, tiene también muchas partes. Entonces no sabemos, mira, partes como la sabiduría, la justicia, la valentía, la moderación. Esas son son partes de un conjunto o tienen elementos comunes. Yo creo que nos toca, en esto son las 8:55, yo estoy apenado con ustedes porque haya tomado tanto tiempo con la cosa técnica y con los arreglos, pero digamos que aquí está, este es el escenario. ¿Qué es lo que hace que una vida valga la pena? ¿Cuál es el camino a una vida plena? La virtud. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo funciona la virtud? La virtud tiene partes. Veremos que a partir de aquí Sócrates va a tratar de definir no solo la virtud, la arete en general, sino cada una de sus partes. Cada uno de esos elementos. ¿Qué es ser sabio? ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser valiente? ¿Qué es ser moderado? Y entonces, aquí aparece otro asunto filosófico muy, muy interesante. Por este lado, definir qué es. Para él, saber se muestra en la capacidad de definir. Entonces, ¿cómo es una definición? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la juzgo? ¿Cómo la juzgo? ¿Cómo soy capaz de encontrarla? ¿Cómo la encuentro? ¿Qué pasa si no la encuentro? ¿Dónde continúo la búsqueda? Esto es, y entonces aquí aparece ese famoso método socrático que puede ser el punto en el que arranquemos en la próxima sesión, si les parece. En este momento, entonces voy a parar aquí y recibo sus preguntas si quieren. Claro. Ok. Ese es un problema maravilloso que es el problema de la enseñanza. Hay una cosa muy bella y es que la arquitectura o la estructura del Protágoras conduce a que al final del Protágoras, que era el que estaba absolutamente convencido de su capacidad de enseñar, termina dudando porque no está totalmente dispuesto
a aceptar la equivalencia entre virtud y conocimiento. Y en cambio Sócrates está absolutamente maravillado de que ha descubierto que la mejor manera, lo que tienen en común todas estas virtudes individuales que hacen, que rondan el universo de la virtud en general, es que todas parecen ser en algún sentido conocimiento, incluso el valor que parecía la más irracional de todas, porque era como la fuerza, ¿no? Porque el valor consiste en saber juzgar a qué le temes y a qué no le temes. Y si sabes qué es lo temible y qué es lo que no es digno de temor, entonces puedes actuar en consecuencia. Entonces Sócrates comienza a encontrar el saber en prácticamente como una especie de elemento común a todas ellas. No, ese diálogo termina también en una especie de perplejidad con respecto a eso, pero mira, cada uno de estos dos hombres muy inteligentes ha convencido al otro de la opinión que sostenía al principio. Entonces es rarísimo y Sócrates se va como... Es como si ese día la cosa hubiera cambiado bastante. ¿Por qué? En este ámbito, ser excelente también puede depender de otras cosas. El Menón comienza a decir, o sea, y fíjate que no es obvio que uno diga, bueno, pero claro, es conocimiento y se puede enseñar. No, porque hay razones para dudarlo. Fíjate que hay personas que lo heredan de sus padres y hay personas que no lo heredan de sus padres. Entonces parece que está muy ligado al nacimiento, al talante, a la fuerza del cuerpo, a los hábitos que se cultivan en las familias o qué sé yo. Entonces, ¿es por crianza? ¿Es por nacimiento? ¿Es por educación? Entonces esa cosa, o sea, mira, el debate entre Fisis y entre naturaleza y cultura, por decirlo así, o entre Fisis y Nomos, entre naturaleza y costumbres, comienza ahí. Hay gente que defiende el convencionalismo, es que la gente logra dominar las convenciones sociales y triunfa por eso. Y hay gente que no, que está dotada por naturaleza para hacer de cierta manera y ahí se funda y triunfa con eso. ¿Sí? Entonces hay una gran perplejidad. ¿Cómo hacemos que la gente pueda vivir vidas plenas? ¿En qué consiste vivir la vida plena? ¿Y cómo los dirigimos en esa dirección? ¿Sí? Entonces las apuestas, entonces la apuesta filosófica es está basada no necesariamente en un conocimiento pleno que se pueda transmitir. Porque Sócrates nunca te dice, ven, yo te voy a enseñar. Él nunca dice, yo te voy a enseñar. Dice, ven conmigo y investiguemos juntos. Es la investigación en compañía. Y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante son investigaciones en compañía. Por eso se necesita estar acompañado, por eso se necesita estar junto a otro que responda y que pregunte. No es yo tengo el saber, o sea, es una cosa muy bella. Yo no creo tener el saber y sin embargo tengo una cierta maña. Es una cierta maña, es una cierta habilidad. Sí, no creo que sea la llave que abre todas las puertas, pero abre algunas y podemos ir haciendo lo que yo sí creo. Entonces ahí aparecen es que cosas como la justicia son importantes y valen la pena. Que son fines de la vida humana y que tienen un valor ellas mismas. Sócrates parece comenzar a esbozar cuando es un tipo que pregunta, yo quiero saber qué es lo justo, qué es la valentía, qué es la moderación, qué es la sabiduría. Está creyendo que existen. ¿Sí? Está creyendo que existen y que existen en cuanto valen, en cuanto son finalidades dignas y deseables de la vida humana. La gente, y es una cosa muy sencilla que Sócrates a veces se sorprende que sus interlocutores no sepan. Hay una diferencia entre los medios y los fines. Él se encuentra con los interlocutores en el Gorgias y estos tipos quieren ganar dinero y tener poder sobre todas las cosas. Pero
él les dice, ¿y para qué? Pues para ser poderosos y ser ricos. Pero, ¿cuál es el punto? Pues el punto de ellos es desearlo todo sin límites, obtenerlo todo sin límites y tener siempre hambre para poder desearlo todo y seguir buscando. Dice, ¿qué tipo de vida es esa? Entonces, Sócrates, no sé, o sea, eso ni siquiera explica realmente lo que puede ser el placer. Se supone que uno dice, no, es que no hay nada más rico que beber cuando tienes sed. Entonces yo quisiera tener siempre sed para estar bebiendo con sed siempre y en eso consiste lo bueno. Un momentico. O sea, entonces Sócrates comienza con sus interlocutores en una cosa muy, muy básica, decirle, ¿no será que el placer se puede entender y que tiene medida y que uno puede y que uno puede calcular algo y puede tener un saber de la medida de lo placentero y eso le puede permitir decidir cuándo, decidir cuánto, decidir cómo, decidir con quién, decidir dónde, etcétera? Entonces Sócrates lo que pasa es que también entonces tiene esta convicción de que nosotros buscamos y anhelamos lo bueno, claramente. Es decir, nadie anhela lo malo. Nadie busca el mal. El mal no es una finalidad de la vida humana. Hay mucha gente que cree que no. ¿Sí? Que cree que se equivoca. Sócrates se encuentra con interlocutores que creen que hay personas que pueden desearle el mal a los otros. Y Sócrates dice, yo creo que los que creen eso están fundamentalmente en un problema que es la ignorancia más que otra cosa. ¿Sí? Ellos no saben de qué están hablando y también pueden, y lo dice muy duro, no saben realmente lo que quieren. Porque ese pretendido deseo del vicio o del mal es un asunto de ignorancia. Para Sócrates, el mal es la ignorancia. Entonces, vamos a ir sabiendo cositas. Afirmamos nuestro deseo de saber y de conocer las definiciones de las virtudes y eso significa que estamos convencidos de que existen en cierto sentido y de que es válido buscarlas. Y de que es válido buscarlas y que cuando cuando las encontraremos unas ciertas características que las definen, que nos las explican y que nos hacen capaces de vivir la vida de acuerdo a eso. Lo que pasa es que casi todos o prácticamente todos los ejercicios de Sócrates por encontrar esos conocimientos que definen los términos morales de manera plena, fracasan. ¿Sí? Fracasan y es como si Platón dijera, esta vaina se pone cada vez más difícil, cada vez es más complicada, de tal manera que llegamos a un punto en el que hemos fracasado tanto que nos damos cuenta que tenemos que reformular el problema. ¿Sí? Y entonces, frescos, o sea, Platón sí llega a definiciones y tiene conocimientos hay realidades y tiene una teoría ética más fuerte que esto, pero lo que es bellísimo de esto es que tener el problema ético es tener una pregunta profunda sobre la vida que vale la pena vivir y tener a la vez la idea de que uno puede llegar a conocer cuáles son esos rasgos o características de la vida humana que hacen que la vida sea plena. Y se pueden conocer, se puede hablar de ello y se puede indagar sobre ello. Y lo mejor que uno puede hacer para cuidar de sí, de su alma, es buscar cómo saberlo. ¿Sí? Entonces donde el punto en el que comenzamos la próxima clase es la búsqueda de las nociones morales que nos lleva a la posibilidad del conocimiento, que nos lleva a la idea de que el conocimiento lo hace una parte del ser humano que es el alma, y entonces entraremos en una idea de la ética y pasaremos a una idea de la psicología y tendremos que construir también la psicología. Sí. Y efectivamente, construyendo la psicología nos daremos cuenta de la necesidad de tener una pedagogía.
y, y las ideas pedagógicas de Platón, que son muchas y son muy interesantes, eh, tratarán de decir, hombre, sí, hasta el momento tenemos el problema de, ¿será que existen esos términos morales? ¿Qué son? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo los investigamos? ¿Con qué criterios los juzgamos? ¿Cuál es la indagación en la que tenemos? Y nos damos cuenta, hay mucha gente que cree que Platón simplemente buscó esas definiciones. Yo lo que les estaba tratando de mostrar hoy es, obedece a un problema cultural. Hay una tradición literaria, poética y educativa, pero que educaba en la costumbre, que educaba desde el ritmo, que educaba desde los coros, que educaba con cantos, que educaba con arte, que educaba con ejemplos, y que lograba que la gente tuviera vidas bellas y plenas, claramente, por supuesto. Pero hay un cambio social en el cual aparece también la necesidad de hacerlo discursivamente. Necesitamos ese logos, ese cambio de nombre de la justicia, de Dike a Dikaiosine, implica que nuestro pensamiento está ansioso de responderse esa pregunta, pero no tiene todas las herramientas. En este momento entramos en la dificultad. Tenemos tenemos la inquietud por la buena vida, tenemos ejemplos de lo que es la buena vida, tenemos personas que nos han dicho, que nos han ofrecido conocimientos sobre la buena vida, pero todavía no tenemos las respuestas sobre la buena vida. ¿Sí? Eh, y sin embargo, pues vamos a encontrar los caminos para hallar esos conceptos y proponer un modo de pensar en la buena vida. Eso es lo que yo diría. No, a ti. Por supuesto. Uh-huh. Eh, no te queda tan claro porque no es tan claro. A ver, eso se va radicalizando. Hay una cosa muy interesante, es muy bella. Es decir, ojalá uno coja el camino de leer a Homero y a los poetas griegos que es maravilloso, pero pasa lo siguiente, digámoslo de una forma simple. El mundo construido por Homero es el mundo en el que se mueven todos los griegos. O, Homero es el poeta de los griegos y Homero es el artífice de Grecia. ¿Qué significa eso? Homero habla de sus dioses, Homero narra a sus héroes, Homero dice que es una buena vida. Lo que pasa es que la buena vida que nos cuenta Homero es la vida de los nobles guerreros. Entonces, la buena vida es vencer en el combate y ser recordado por las acciones ilustres en la guerra, lo cual incluso dentro de Homero mismo tiene un nivel de pena y de dolor que es enorme. ¿Sí? Uno no puede decir que Aquiles es feliz, ni tampoco puede decir que Odiseo lo es. ¿Sí? Odiseo y Aquiles son memorables. Y mucho de lo memorable que tienen Odiseo y Aquiles es su trágico destino. ¿Sí?
Entonces, en efecto, Homero es el gran artífice porque contiene con múltiples sonidos, con múltiples voces, todas esas voces que componen los recursos del saber y del comportamiento. Todos los griegos se pueden citar consejos los unos a los otros con versos de Homero. Pero eso es, entonces, ese es el enorme caudal de las voces que antecede la definición del logos como concepto. Dicho de otra manera, eso que Platón va a llamar doxa, lo que se dice, es lo que Homero, como multiplicidad de voces, ha dicho. Homero no, a mí me parece, Homero no es una sola voz. Homero es un caudal donde resuenan muchas voces, muchos modos de comportamiento, muchas... sí hay figuras, sí hay imágenes, sí hay... Está toda la terminología de la moral, toda la terminología de la ética, toda la terminología de un montón de saberes. Claro que sí, claro que sí. Y en la medida en que configura un mundo, va configurando lo que llamaríamos el mundo trágico. Un mundo de tensiones entre, entre las vidas de los hombres, las fuerzas del destino, las fuerzas de la naturaleza, las voluntades de la divinidad, la arbitrariedad de los dioses, el dolor de la vida, etc. Sí, pero en un momento dado, los que saben de Homero, los que saben hablar de Homero, los que saben hablar con Homero, van a comenzar a decir, como dice Ion, yo sé y tengo un conocimiento técnico de lo que Homero sabe. Y ahí viene Sócrates y examina. Y se va a dar cuenta de una cosa que es muy hermosa y que le da a la literatura posterior un montón de material. Y es, tú sabes, sí, tú eres capaz de decir muchas cosas, tú dices cosas bellísimas, pero no las explicas, uno, no siempre las dices de la misma manera. Es decir, es probable que no tengas un conocimiento técnico de las cosas que Homero sabe. Es probable que lo que tú tienes sea inspiración. Y la teoría de la inspiración es sumamente bella, porque es el efecto de contagio que tiene un saber y que tiene un discurso entre las personas que lo repiten. La imagen que Platón usa en el guión es la del imán, la piedra de magnesia se llama, magneto. Es y en nuestras almas, la musa obra conectándonos con esa energía, y así derrama su don de unos a otros. Ciertamente hay saber, ciertamente hay palabras, ciertamente hay un montón de cosas hermosas en todo esto, pero nosotros no dominamos flujo, ¿sí? Ustedes van a ver que todos los personajes, todos los ciudadanos en esta situación son capaces de decirnos cosas bellísimas, pero no todos son capaces de ordenar lo que están diciendo y no todos son capaces de explicar lo que están diciendo. Sócrates va a introducir esa necesidad. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué creo yo? He hablado de la poesía y de lo que transmite como un flujo. La función de Sócrates es detener el flujo o aminorar su intensidad o aminorar su fuerza para poder saber qué es lo que fluye en ese flujo. Mucho del trabajo de Sócrates es decir, ¿quiénes somos los griegos que hizo Homero? ¿Sí? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué llamamos a nuestra vida con las palabras que heredamos de Homero para nombrarla? Y ese examen, que no solamente ocurre cuando se enfrentan a los poetas, sino a todos, porque todos usan a los poetas para todo. ¿Sí? Fíjate que en el mito de Prometeo,
En el Protágoras, después del mito de Prometeo, hay un largo análisis de lo que significa ser dueño de uno mismo según el poema de Simónides. Y así en cada, en cada diálogo de Platón hay análisis de la poesía. La poesía es la referencia, o sea, cuando yo les hablaba de la costumbre, la gran referencia que constituye la costumbre es la narración continua y la repetición de los poemas. La figura de Sócrates viene no a destruir la poesía, pero ciertamente a alterar la condición en la cual la poesía es referencia para la vida. Va a juzgar, Sócrates va a juzgar, o yo diría Platón va a someter a juicio a esa capacidad de la poesía de ser una referencia confiable para la vida individual y colectiva. Y lo va a hacer de varias maneras, en varios aspectos. Todos los héroes tienen una forma de excelencia. Y todos los héroes son en algún momento ejemplo de una vida excelente. Y todos ellos en algún sentido fallan. ¿Sí? ¿En qué sentido puede ser Homero referente ético? Es muy difícil porque Homero no da cuenta de sí mismo. Nosotros y la apuesta de Platón es poder explicar cómo funciona Homero, incluso mejor que Homero mismo. Ser capaz de explicar cómo funciona la vida política, cómo funciona la vida individual, incluso mejor que aquellos que habían dicho que eran sabios. Y por eso necesitamos saber cuáles son las virtudes, cómo es que, entonces, pongámoslo en un ejercicio de los que propone Sócrates. Fíjate que llamamos excelencia a muchas cosas. Llamamos justicia a muchas cosas, llamamos valentía a muchas cosas, llamamos sabiduría a muchas cosas. ¿Qué es lo que es común a todas esas cosas? Las cosas que se llaman justicia, o las cosas que consideramos justas, ¿por qué son justas? ¿Será que podemos encontrar una razón que haga justas a todas las cosas que llamamos justas, que vemos justas y que nos parecen justas? ¿Cómo articulamos esa multiplicidad en una unidad de un elemento común? Podemos componer un enunciado que lo delimite. ¿A qué llamamos valentía? ¿Qué es lo valeroso? ¿O qué es el coraje? Muchas cosas. O así se nos aparece. ¿Qué será lo común a todas ellas? ¿Y qué será lo que hace que todas ellas sean esa misma cosa? Entonces la tarea de la definición no es solamente una tarea de producir enunciados. La tarea de la definición es tratar de encontrar claves comunes o unitarias de la explicación de lo que es múltiple. Y la primera, o sea, y lo tomo desde este lado en relación con la poesía, porque la primera capa, digámoslo, de inteligibilidad de la gran multiplicidad de la existencia humana es la poesía. ¿Sí? La poesía nombra lo que hacemos, lo que vivimos, nuestras pasiones, efectivamente, y nos da millones de ejemplos. Nos muestra un mundo variado, multicolor, móvil de la experiencia humana. Sobre ese mundo tenemos que trabajar. ¿Sí? Diría yo. Bueno. Por favor, María Mercedes. Encantado, qué delicia. Wow. Envidio las dos cosas. Mm.
claramente. Eso es una gran pregunta, pero, y, uh-huh, totalmente. Perfecto. Es una gran pregunta y podemos eh, redondear y lanzar cosas para la próxima desde ahí. Eh, el, nosotros tenemos en el gremio, digámoslo así, un cariño tan grande por el Sócrates de Platón que creemos que es el verdadero, porque es el más bonito de los que quedan. Tenemos el Sócrates de Aristófanes en las nubes, tenemos varias obras socráticas de Jenofonte, tenemos personajes posteriores a Platón que nos dan diversos tipos de noticias sobre Sócrates. Sócrates es un gran tema literario en la tradición antigua, enorme y prácticamente los escritores se definen en virtud de la posición que toman frente a ese personaje y a cómo lo elaboran. Entonces, sin embargo, entonces uno puede decir, hagamos un test para saber de las fuentes que tenemos cuáles reflejan los rasgos propiamente socráticos y cuándo comienzan a aparecer los rasgos, o sea, cuándo comienza a aparecer un Sócrates con rasgos platónicos. ¿Sí? Cuando Sócrates comienza a aparecer siendo vehículo o manifestación de, de pensamientos que muy probablemente el Sócrates histórico no tuvo. El mago para eso es un señor que se llamaba Gregory Blastus. Gregory Blastus escribió un libro que se llama Sócrates, Ironist and Moral Philosopher. Sócrates, ironista y filósofo moral. Y él hizo como un criterio. Él tiene la idea de que las contribuciones socráticas son filosóficamente más modestas y que en cambio Platón es un poco más elaborado y más complejo. Entonces él dice, mi test es ver un Sócrates minimalista. Sócrates está comprometido con su ignorancia, tiene una manera de analizar las cosas. Uno puede decir cuándo el procedimiento socrático del examen se está cumpliendo y Sócrates tiene un mínimo de creencias o de opiniones metafísicas. Cuando la cosa comienza a sonar mucho a que el alma es inmortal o que va a haber una teoría sobre lo que pasa después de la muerte o cuando comienza Sócrates a ser muy asertivo y decir yo creo que esto es así, ahí ya comienza Platón para Blastos. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que probar eso es muy fregado, pero para él es una especie como de principio de prudencia. De lo que, o sea, de hecho él a veces dice, yo estoy más inclinado a creer que el Sócrates más parecido al histórico es el de Jenofonte, porque no es tan mágico como el de Platón, no es tan poderoso como el de Platón. Hay muchas cosas en el poder del Sócrates de Platón que se deben al genio literario de Platón, según esta hipótesis. Entonces, a veces ese Sócrates queda reducido a unas pocas creencias éticas, a algunos métodos de análisis de proposiciones muy agudos y a un cierto escepticismo sobre el plano espiritual. ¿Sí? Entonces, el título es Sócrates, Ironist and Moral Philosopher. Si quieren, después les mando algún link para que lo encuentren. Es una maravilla. Gregory Blastus sí cambió la historia de cómo se hacía filosofía antigua el siglo pasado. Hoy todavía todo el mundo tiene que tomar una posición con respecto a eso. No todo el mundo se va por ahí, pero la gente sí sigue tomando esa referencia. La pregunta es excelente.
Y lo que te quería decir es, entonces, uno tiene como maneras de tomar la decisión sobre cuándo está comenzando a ver a Platón Platón. Para mí la cosa de que el alma sea inmortal me, me pasa al siguiente capítulo. Y por eso les decía que el siguiente capítulo sí tiene que ver sí tiene que ver con la psicología. La psicología el valor de la psicología de Sócrates consiste en decir el hombre tiene alma, su alma es racional y el alma racional es capaz de decirle al hombre qué hacer y cómo vivir, que es una cosa totalmente antitrágica. ¿Por qué al hombre le pasa lo que le pasa? Hombre, pues le pasa porque el destino, le pasa porque los dioses, nada, al hombre no le pasan tantas cosas como creemos, el hombre hace casi todas ellas y las hace porque sabe lo que hace y porque puede saberlo. Sí, es un intelecto, hay lo que se llama, hay un intelectualismo socrático. ¿Sí? Y yo creo que eso funda muchas cosas en las que cree Platón, efectivamente, pero no tiene tanto contenido, digámoslo así, como lo va a tener en Platón. Platón nos va a decir es que el alma tiene partes, es que la razón es tal cosa, es que el pensamiento funciona de tal manera. Sócrates no tiene esas teorías. O sea, o el Sócrates que yo creo que es Sócrates, basado en este test, no tiene esas teorías tan bellas y tan elaboradas como tiene Platón. Para mí Sócrates es un tipo más modesto porque además es un tipo que construye sobre la declaración de la ignorancia. Y construye muy bellamente. Yo he sido muy torpe al decirlo. Quisiera tener mayor habilidad pedagógica para expresar cómo la construcción eh, la construcción de, de saber que hay en Sócrates es una elaboración a partir de la conciencia de la ignorancia. ¿Sí? ¿Cómo darse contra el límite de nuestro conocimiento es aportar a nuestro conocimiento? ¿Cómo que estrellemos con el límite de nuestro conocimiento ético y moral es construir una ética? Si la ética del que de pronto no sabe muchas cosas, pero sabe algo fundamental es que uno no puede ser injusto. ¿Y qué se hace con eso? ¿Sí? Por lo menos intuir el enorme, la enorme labor que tiene en nuestra vida la razón. La razón tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la valentía, tiene que ver con la moderación, tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con la capacidad de vivir una vida placentera. Sí. Bueno, con eso tenemos para comenzar a investigar. Eso sería lo que podría yo decir en este momento. ¿Alguien me, A ver, hagamos el último ejercicio. Dale, Miguel, con mucho gusto. Mm, ujú. Tranquilo, no, ya te entiendo perfecto. No, te entiendo. Mm, a ver.
Sí, vale. De- No, es una pregunta fantástica, es una pregunta fantástica, porque además es una pregunta que tiene una historia, o sea, lo que es la aparición en los estudios teológicos y en los estudios hermenéuticos de la pregunta por el Jesús histórico es una revolución loquísima, o sea, el impacto que tiene darse cuenta de que hay una diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús de los evangelios y de las tradiciones geográficas y de toda la tradición teológica es una cosa loca y cambia la teología en diferentes momentos, pero en el siglo XIX modifica todo. De la gente que escribe vidas de Jesús, Hegel escribiendo una vida de Jesús. Ahora, eso, eso tiene un peso durísimo en términos conceptuales en teología, con lo que no me voy a meter. Porque yo no soy teólogo, lo que pasa es que yo soy estudioso de otro filósofo, un católico colombiano que me gusta mucho y que tiene una pasión por entender ese momento en la historia de la teología y por eso sé lo que te acabo de decir. Entonces, dejo ahí, punto. Ahora, Sócrates sí existió y tenemos pruebas históricas, arqueológicas, documentos que se cruzan de muchas partes y nadie puede, o sea, mientras, o sea, y yo sí puedo decir tranquilo, yo lo digo todos los días, yo soy católico. Sorpresa. eh, pero, pero como católico no tengo ningún problema con decir, no hay manera histórica concreta de documentar la existencia del Jesús histórico. Las cosas que sabemos y decimos y calculamos sobre el Jesús histórico son muy difíciles. Sí hay vida de Jesús y lo que sea, vale, pero no te, o sea, no, lo que se sabe de Jesús, lo que se sabe de Jesús en esos términos no es ni un 20% de lo que sabemos sobre Sócrates, o sea, no es un 5. Sócrates está totalmente documentado. Sócrates es un personaje que existió, vivió, murió y cambió la historia del pensamiento de los griegos 400 años antes de Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque los griegos escriben, los griegos hacen estatuas, los griegos registran un montón de cosas. O sea, la base documental sobre la cual uno habla de la existencia real de Sócrates es, o sea, es absolutamente segura, o sea, no se compara, no se compara en términos documentales con la de Cristo. O sea, el hecho, en cierto sentido, el hecho de que Sócrates haya sido ágrafo es irrelevante para establecer su existencia y su comportamiento histórico. Sabemos que fue a las batallas que fue, porque fue soldado en tantas ocasiones. Sabemos que tuvo la magistratura en una ocasión y que en otra tuvo otra función pública, y eso está documentado. Sabemos cómo era su cuerpo por más de una fuente, sabemos cómo era su cara. ¿Sí? Sabemos cómo era su cara, cómo era su frente, cómo eran sus labios, cómo era su nariz. La nariz de Sócrates es un ejemplo filosófico re loco. Juan Sebastián dice que Diógenes Laercio hizo una biografía de Sócrates. Lo que pasa es que la biografía de Diógenes Laercio se escribe en el siglo segundo, o sea, casi tercero de nuestra era, basado en una tonelada de documentos más, un montón de libros escritos desde entonces. El libro de Diógenes Laercio es una maravilla. Es difícil que sea histórico, pero sí es una buena fuente para ciertas cosas. ¿Sí me explico, Miguel? O sea, mi punto es, ciertamente es una... Ciertamente la comparación entre... Y va a surgir más de una vez. El Jesús histórico y el Sócrates histórico. O Sócrates como paradigma. A Sócrates lo han llamado el Cristo de los filósofos. El hombre más justo de su generación, que muere a pesar de todo, que se somete voluntariamente a la justicia de la ciudad, etc. Todas esas cosas se han visto como
muchos paralelismos con Jesús. Eso es verdad. Lo que pasa es que hay una desproporción en cuanto a lo histórico. Los documentos sobre, o sea, y no estoy, a ver, sí, más bien, los documentos sobre Sócrates son muy claros, por un lado, y los modos de establecer la existencia histórica de Jesús son otros y pues se procede de otra manera porque la relación entre el objeto y la fuente es distinta. Eso, prefiero decirlo así. No, eso, no es inconmensurable. No, 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 y está muy bien. No, es fantástico. Pero, no, a ver, entonces, no, claro, no, entiendo, entiendo. Claro, pero, claro, pero suponte, vale, ujú, de acuerdo, de acuerdo. Ah, bueno, lo que pasa es que la pregunta que haces es sumamente grande y es muy difícil, muy difícil de resolver. O sea, porque estás poniendo la cosa como, como una especie de fuerzas o de magnitudes y eso es muy difícil. Eh, y centralizar en un personaje la influencia cultural, que es una cosa que necesariamente es múltiple, es también complicado. Yo creo ciertamente que lo que llamamos Occidente, y habría que revisar en qué sentido nos incluimos en Occidente, eso últimamente me tiene, o sea, en qué sentido Occidente es para nosotros un nosotros. A veces yo veo la cosa de lejos y digo, eso es difícil, y a veces me miro a mí mismo rodeado de todos estos autores y digo, pero ¿cómo va a ser difícil si está presente? Eso es también complicado. Pero yo sí, o sea, yo ciertamente creo que Atenas, Jerusalén, Alejandría, Bizancio, Roma y todas las grandes ciudades que crecieron y cayeron entre tanto, nos hacen. El griego, el latín, el hebreo, el arameo, sus textos nos hacen. Y que hay figuras y fuerzas, sí, pero lo que pasa es que las líneas según las cuales podemos describir esas figuras y las fuerzas que generan están
están bastante más cerca de ser caudales y turbulencias, como diría Lucrecio, que de ser líneas rectas y muy fáciles. A veces uno no se imagina cómo un personaje influye sobre una manera de leer, sobre como un cierto, una cierta aproximación discursiva sobre un problema genera otras nuevas. Entonces, por ejemplo, fíjate que uno podría decir, ¿cómo funciona aquí Pablo? Porque Pablo sí es histórico, o cómo funciona los emperadores que cristianizaron el imperio romano, Juliano o Justiniano y cosas así. O sea, hay momentos de quiebre de la historia que son los hombres concretos los que los hacen, de acuerdo, pero cómo se desatan las fuerzas, eso es una cosa que yo no pretendo saber. ¿Sí? Entonces me queda muy difícil. Yo sé que estamos hablando de Jesús y de Sócrates, y tener ese problema es un testimonio de su potencia cultural, pero yo no haría el concurso, ¿sabes? Yo no podría, no podría hacer el concurso. Me caería, o sea, pues me supera mis fuerzas. Bien, bueno, vamos. Sí, 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 sobre todo, sí. Mm, ujú, ujú, mm. Ah, sí, 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 pues o sea, lo que sé es que la tradición, la línea que nos une con, con esa figura que recorre Atenas haciendo preguntas, es una línea muy discontinua y que sin embargo permanece y se hace fuerte. Y eso se hace, y eso ocurre gracias a muchos trabajos, eh, a muchos trabajos que son identificables y que están firmados, y muchos trabajos anónimos que nos llegan fragmentariamente y que dejan su huella casi que gratuita. Yo no sé, yo les he hablado de El infinito en un junco. Ustedes ya, es un best seller, pero así arrollador. Es un libro bellísimo. Permítanme, es un, Dios mío, sí, lleva 40, lleva 40 ediciones, es una cosa fantástica. Es la historia del libro en la antigüedad griega y romana. Y lo cuenta una mujer de Zaragoza, absolutamente encantadora, una filóloga clásica, eh, Irene Vallejo. Y hace un ejercicio que es muy bello a la hora de entender. Y a mí me encantó. He estado tomando notas para hacer una pequeña nota de homenaje, ni siquiera una reseña sobre esto, porque ella lo cuenta diciendo esto es lo que soy yo, porque ella ve en el paisaje, en las piedras de su comarca, las huellas del mundo griego, latino, fenicio, de los cristianos, de los todos.
Sí, los poetas que fueron a vivir o de los que salieron de Iberia y los que regresaron, y las bibliotecas, los papiros, los libros, los pergaminos, todo. Y es una, pero y fíjate, no es la historia de ninguna idea en particular, es la historia de la transformación de una tecnología de sostener palabras. Miren, o sea, yo no puedo dar respuestas, pero yo sí puedo recomendar libros. Eso es lo que hacen los profesores de filosofía. Por favor, lean esto. O sea, no saben el bien que se van a hacer. Son solamente 400 páginas que parece que se fueran en 10 minutos. Es una de las cosas más bellas que he leído en mi vida. Y da una... O sea, lo que me parece más bello es que hace el ejercicio de que alguien en el presente se piense a sí mismo como heredero y beneficiario de lo que llamamos la cultura europea. Gracias a que hay libros, entonces ella puede hablar de su presente y hablar del pasado de todos nosotros, hablar del presente común y hablar de la sucesión de los instrumentos que lo hacen posible. Es una cosa bellísima. Y la huella de los griegos y los romanos aquí, o sea, es el tema. Sí, hay personajes históricos, hay mitos, hay autores. Lo que dice Platón a mí me parece un poco cruel. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice en particular sobre Platón. Creo que tiene un sesgo, pero lo entiendo también, me parece apasionante. Yo hacía mucho tiempo no pasaba un ratos tan interesantes y tan nutritivos espiritualmente como leyendo esto. O sea, de veras que se lo recomiendo a todos. Porque me parece muy sana, ¿sabes, Miguel? Me parece muy sana la forma de hablar de, de un nosotros que se reconoce en los ancestros griegos y romanos. Entonces lo recomiendo El infinito en un junco de Irene Vallejo porque sí, porque nos pone en esa idea. Y lo más chévere es que las fuerzas que confluyen y que dejan su huella en la cultura que somos, no son las huellas de uno o del otro o de este más que aquel, sino de muchos y de una gran mayoría de anónimos. Eso es maravilloso. Entonces con eso podemos descansar tranquilos porque creo que hicimos algo interesante en este rato. Voy a tratar de mejorar mi manera de convocarlos, voy a tratar pues, es que es muy chistoso cuando uno tiene los horarios y las plataformas de la universidad, hay un montón de cosas en las que simplemente no piensa y va y habla y después se va. Y además los estudiantes que están como obligados a ver ciertas clases no tienen el nivel